Voy a partir diciéndote que la palabra del Señor nos da esa promesa de ser libres. Y quiero ir primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra del Señor en Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué produce el conocimiento de la verdad? Que seremos, ¿qué? Libres. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Seguramente todo lo que está aquí en este libro, todo tiene que ver con Él. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, cuando dijo Dios, hagamos, ese dijo, esa acción, ese verbo, el verbo es Jesús. Recuerde que en Juan capítulo 1 dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, o sea, Él se llamaba el verbo en el cielo. Entonces, conocer la verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres. Y dice la palabra del Señor, también quiero leerle allí mismo, dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, me gustaría que usted anotara el versículo y subrayara verdaderamente libres. ¿Por qué la Biblia me hace un énfasis en ser libre y luego me dice verdaderamente libres? Porque yo puedo creer que soy libre y no serlo. Hay una falsa libertad. Hay gente que cree que en Cristo ya son libres, pero todavía siguen atados a cosas, siguen atados a pecados, siguen atados a situaciones vergonzosas, siguen atados a hábitos ocultos, siguen atados a mentiras, siguen atados al pasado, siguen atados a una cantidad de cosas. Y recuerde que una característica de un esclavo, lo primero que se hacía con un esclavo era quitarle su libertad. Entonces, un creyente que es verdaderamente libre no está atado a nada. No está atado a lo material, no está atado a la pornografía, no está atado a la codicia, al dinero, amor al dinero, no está atado a la mentira, no está atado a nada, porque es verdaderamente libre. ¿Qué pretendemos nosotros con esta enseñanza? Que usted y yo, al finalizar, podamos decir, Señor, gloria a tu nombre, porque somos ahora sí verdaderamente, ¿qué? Libres. Los esclavos no tenían libertad. Así que el Señor te llamó a ser, ¿qué? Libre de todas las ataduras que puedas tener y que vamos a ver a lo largo de estos días. ¿Cómo nace el tema del rompimiento de maldiciones generacionales? Ok, hace muchos años nace en el patio de la casa donde yo vivía. Hace muchos años, cuando vivía con mi mamá, vivimos en una casa que en la parte de atrás, el patio tenía un árbol, más bien era de la casa de enseguida, pero ahí aplicaba el refrán que árbol que nace torcido, el mango le cae al vecino. Eso aplicaba en nosotros porque el árbol había nacido allá, pero se había torcido hacia nuestra casa. Y estaba en cosecha de mangos ese árbol esa vez, y yo estaba luchando con algo en mi vida. Si bien es cierto, había avanzado en muchas cosas, había crecido en otras, habían ciertas cosas en mi vida que me costaba muchísimo trabajo dejar. Habían cosas que se habían convertido en cíclicas, ¿no? Que uno renuncia y entonces uno hacía todo el ejercicio, yo renuncio, y luego me iba para un encuentro, para un retiro espiritual, y en ese retiro yo oraba y me hacían liberación y allá renunciaba a cosas, y entonces pasaba un tiempo bien, pasaba un mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses bien, y a los 6 meses otra vez la misma cosa. Y yo estaba ya aburrido, abrumado de ese ciclo tan tóxico que es cuando uno le falla a Dios. Y cuando uno le falla a Dios sin quererle fallar, cuando uno sabe que no tiene que hacer eso, que uno es consciente, que uno no debería hacer ese tipo de cosas, pero una vez más me encontraba, o una vez más pidiéndole perdón al Señor. Por lo mismo, pidiéndole perdón a Dios por lo mismo. Por lo que le había pedido perdón a Dios hacía 6 meses, hacía mucho tiempo. Hubo cosas en mi vida que fue, entre comillas,
relativamente fácil dejar. Hubo cosas que me costó, pero que fueron radicales, como el tema de las drogas. Yo consumí antes de ser cristiano y cuando me entregué al Señor nunca más, jamás de los jamases, volví a recaer en eso, para la gloria del Señor. Pero habían ciertas cosas que me costaba trabajo dejar, que me costaba trabajo renunciar y que yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo he orado, yo he renunciado, he echado fuera al diablo, he hecho guerra espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Y yo estaba sentado en ese patio en una mañana desconsolado, con una vergüenza con Dios, sintiéndome excluido de su gracia, porque es ahí donde nuestro adversario nos señala. Y mi mirada se puso en ese árbol de mangos. Y comencé yo a analizar ese árbol y a pensar y a meditar en ese árbol. Y esa voz, no, yo nunca he oído audiblemente a Dios, nunca he escuchado una voz extra o una voz fuera de mí que me dice, Gustavo, no, yo nunca he escuchado eso, pero hay una voz que todos en algún momento hemos escuchado en nuestros adentros y que cuando el oído se va como afinando, se va calibrando, uno aprende a diferenciar cuando es el diablo el que te quiere hablar, o cuando soy yo mismo el que está hablando, o cuando es Dios el que habla. Y yo sentí en ese momento que Dios me habló y me dijo, mira el árbol y mira los frutos. Y entonces mi mirada se posó en el árbol, mi mirada estuvo analizando el árbol y comencé a ver los mangos y no entendía en un principio lo que Dios quería mostrarme, pero después Dios comenzó a hablarme y me dijo, si tú quieres que ese árbol no dé más frutos, ¿qué tienes que hacer? Y yo comencé a meditar en eso, ¿qué tengo que hacer? Y dije, si arranco todos los mangos, si los quito, el árbol en 6 meses volverá a producir más mangos. Porque durante mi mamá vivió en esa casa como 18 años y habíamos visto muchas cosechas de árbol, de mangos y mangos y mangos en ese árbol. Entonces esa voz me dijo, ¿qué debes hacer para que el fruto desaparezca? Y después de mucho meditar le dije, Señor, pues yo creo que la solución es cortar el árbol, cortar las raíces, porque si se corta la raíz, morirá el fruto. Y a partir de ese momento, Dios me da una palabra que es el rompimiento de maldiciones generacionales. Romper cosas que tenemos de años y que hemos heredado de nuestros antepasados, que nacimos genéticamente con eso, tenemos una predisposición a ciertos pecados, hay cosas que nos alan, que nos empujan, hay cosas que nos atraen, hay cosas que nos llegan, hay batallas que libraremos durante muchos años y que se enfocan en ciertas áreas de nuestra vida. El tiempo después, unos años después, entendí, en mi época cuando yo comencé con el Señor era de cassettes y después con la tecnología, ya los CDs y todo este cuento, y después comencé a darme cuenta que a nivel global había gente que predicaba el tema del rompimiento de maldiciones generacionales, pero quiero decirle que eso nació, no puedo decir que es de mi autoría porque la gloria es del Señor, eso es de Dios, Dios lo dio de gracia, y eso fue en una experiencia personal. Y luego me di cuenta que en esto de las maldiciones generacionales, como en todo, hay un grupo de cristianos que dicen, no, yo no creo en eso, y hay otro grupo que dice, no, yo sí creo en eso. Entonces yo me inclino y vamos a verlo, usted sacará sus propias conclusiones a la luz de la palabra, si esto es real o no es real, o esto simplemente es mi propia imaginación. Entonces vamos a entrar en materia. Lo primero que quiero decirle es que me gustaría, si usted compró un cuaderno destinado a este estudio de rompimiento de maldiciones generacionales, que hiciera un dibujo muy escuelero, ¿sí? Un dibujo de un árbol así. Les voy a mostrar. Obsérvelo bien. Este árbol tiene 3 partes. Tiene una parte de arriba, que es el fruto, tiene un tronco y tiene una raíz. Ok. Entonces, sería muy interesante que usted hiciera el dibujo. El árbol lo vamos a dividir en 3 partes. Y le voy a contar cuáles son esas 3 partes y por qué estamos hablando de árboles. Pues resulta que en la Biblia nos compara a nosotros como árboles. El Salmo capítulo 1, acompáñenme por favor, Salmo capítulo 1,
es un salmo pues muy reconocido por todos nosotros y nos compara con un árbol, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Ahora hay una comparación, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje es poderoso. La persona que no acepta consejos de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores o burladores, la persona que no hace alianza con los malos, sino que se deleita en la ley de Jehová día y noche, la Biblia dice, ese será comparado con un árbol. ¿Con qué nos compara la Biblia? Con ovejas, hay una cantidad de similitudes, pero aquí nos compara ¿con qué? Con un árbol. ¿Un árbol cómo? Plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sabe? El árbol que está plantado y que su raíz tiene una fuente de agua que no se agota, dice que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Escúcheme con mucha atención porque quiero ir muy despacio, cogerlo con pinzas para que usted vaya entendiendo este tema tan poderoso. Creo que hemos llegado aquí, esto no lo pudimos haber entendido, digámoslo, iniciando la iglesia en casa, pero creo que a esta altura tú ya lo puedes entender. Entonces, ¿qué ocurre acá? El árbol que está junto a las corrientes de agua es un árbol que se alimenta. Usted sabe que los árboles se alimentan a través de la raíz. La raíz no solo es el ancla del árbol, que no lo deja moverse, sino que y lo agarra cuando hay tormentas, cuando hay vientos, incluso en medio de tornados, es el ancla, la raíz, sino que la raíz toma todos los nutrientes del suelo y en especial toma ¿qué? El agua del suelo. ¿De qué se alimenta el árbol? Sus hojas reciben el sol, lo transforman en clorofila, pero seguramente la raíz le aporta toda esa savia que corre por el tronco y por todas las raíces hasta el fruto. Entonces la Biblia dice, si tú eres una persona que no te deleitas con los malos, no aceptas consejos de malos, no andas con pecadores, no te sientas sencilla a juzgar a nadie, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Por eso hay gente que va a los cementerios y son felices. Ay, mira la fruta que hay en este cementerio, bájale y comamos. Pues meditemos un poco más allá. Esos árboles de cementerio que usted ve tan lindos, ¿se puede usted imaginar cuál es el abono finalmente de esos árboles? Entonces no coma nada en cementerios. Y la Biblia dice, ese árbol se alimenta y su hoja no falta, no cae, y su fruto tampoco. Entonces ahí hay un ejemplo de que somos comparados con árboles. La Biblia también dice esto, el buen árbol da buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. ¿Cómo nos compara la Biblia? Con un árbol bueno o malo. ¿Que da qué? Frutos. Más adelante vamos a entender qué es eso. La Biblia también compara a un rey llamado Nabucodonosor con un árbol. Él tiene un sueño que se lo interpreta Daniel, el profeta, y en ese sueño él es un gran árbol que se ve desde todas partes y que muchas aves vienen a posar en él y que muchos animalitos viven en él porque le está hablando de su grandeza y lo compara con un árbol. Por eso es muy interesante que usted haga este árbol y que a este árbol usted le coloque su nombre. Así como se lo estoy mostrando aquí, usted le coloque su nombre. Como usted va a colocar cosas allí delicadas, ese cuaderno, la recomendación que yo siempre le doy a la gente, no vayas a dejar tu cuaderno de rompimientos generacionales encima de la mesa del comedor a la luz de todo el mundo. Preferiblemente mantenerlo en un lugar secreto, un lugar privado donde nadie lo vea, porque en ese árbol vas a colocar cosas que solo Dios, las tinieblas y tú conoces, cosas muy delicadas, pero que van a ser muy liberadoras. Ahora, ya hablamos acerca del árbol, esto es apenas la introducción, y yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo, por favor, acompáñeme a Éxodo. Recuerde que Éxodo está en los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, Penta 5. Recuerde que fueron escritos por Moisés.
Éxodo 34, versículos 6 y 7. Vamos a leer Éxodo 34, 6 y 7 para entender el ejercicio del árbol. Dice en Éxodo 34, 6 y 7, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. ¿Cómo es Dios? Fuerte, pero misericordioso. Y piadoso, dice la palabra. ¿Cómo es Él? Piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Excelente. O sea, me está nombrando atributos de Dios. Piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Excelente, esos atributos de Dios. Ahora dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares. ¿Qué es la palabra millares? Miles. ¿Qué hace Dios con los millares? Guarda algo que se llama ¿qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Es sentir compasión por las miserias de otro. Eso es misericordia, sentir compasión por el dolor de otro. Dios guarda eso con nosotros. Él guarda la misericordia a millares. Y a continuación dice algo muy interesante, que perdona y me va a enumerar 3 cosas, escúcheme. 3 cosas me va a enumerar. Perdona 1, la iniquidad, 2, la rebelión, 3, el pecado. Vamos a ir despacio, vamos a ir entendiendo, esto es una clase. Entonces, aquí cuando yo descubro este pasaje, me sorprendo porque no entiendo ni qué es iniquidad, ni qué es rebelión, y sí conozco qué es pecado. Entonces la Biblia me dice que Dios perdona 3 cosas. ¿Cuántas cosas perdona Dios? 3. La primera dice la iniquidad, la segunda la rebelión y la tercera el pecado. ¿Sí? Iniquidad, rebelión y pecado. Pero como la gran mayoría de la gente no tiene ni idea qué es iniquidad, no tiene ni idea qué es rebelión, nunca piden perdón por eso. Pero el hecho de no pedir perdón no me exonera a mí de esa responsabilidad. Entonces, le quiero decir que dice la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje. Dios habla hoy. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Aquí vemos que Dios habla hoy, iniquidad lo asocia con maldad. El primer ser que narra la Biblia que tuvo iniquidad en su corazón fue Luzbel. Ok. Ahora dice, ahí mismo, dice, Dios perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Y en la versión que estamos leyendo, Reina Valera, sigamos leyendo, dice, Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿qué cosas hay que pedirle perdón a Dios? Por iniquidades, por rebeliones y por pecados. Son 3 cosas que ahora le voy a ir explicando. Ahora, a partir de ese momento dice que Dios no tendrá por inocente al malvado. Y esto me va a abrir un panorama impresionante y yo quiero que usted piense un momento en lo que vamos a tocar a continuación. Dios no tendrá por inocente al malvado. ¿Qué significa? Yo puedo engañar aquí en la tierra a todo el mundo. Yo puedo aquí sobornar jueces, yo puedo chantajear la justicia, yo puedo amenazar a abogados, puedo amenazar testigos, puedo adulterar pruebas, puedo comprar médicos forenses, puedo hacer una cantidad de triquiñuelas para salirme con la mía. Y puedo pelear y decir que yo soy inocente. De hecho, en nuestro país hay una presunción de inocencia. Significa que la gente es inocente hasta que se compruebe lo contrario. No es que sea culpable, sino que es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Entonces yo puedo engañar, ok, yo puedo mentir, yo puedo hacer cosas, pero resulta y pasa que Dios no puede ser burlado. Y en Gálatas dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces me dice Éxodo, Dios es misericordioso y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al malvado, no lo tendrá. No será inocente. Puede que ante los hombres sí.
De hecho, no hay muerto malo. Siempre en los velorios todo el mundo, qué buen tipo, qué buena mujer. Así haya sido un vago, un mujeriego, un borracho, un bueno para nada. Qué buen muerto. Ahora, ¿puede la gente burlarse de la justicia humana? Sí. Pero Dios establece unos parámetros para que nadie se burle de la justicia divina. Y uno de esos parámetros es que una persona que ha hecho daño a otros y que ha ocultado ese daño, no solo lo pagará esa persona, sino que lo pagarán sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es grueso lo que le estoy hablando. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios perdona. Pero hay gente que no viene a pedir perdón. Hay gente que no va a reconocer sus faltas. Hay gente que ocultará. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice el mismo versículo, que visita la iniquidad. Entonces son tres cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Ahora, como estamos, como en la escuelita aprendiendo, si usted puede a su árbol, a este, colocarle tres partes. La raíz es la iniquidad, el tronco es la rebelión, el fruto es el pecado. Le voy a explicar cada una de las tres áreas que son. ¿El pecado qué es? El pecado es todo aquello que hacemos que desagrada al Señor. Ese es el pecado. El pecado. Hay todo tipo de pecados delante del Señor. Los pecados se pueden clasificar en tres grupos. El pecado que daña a mi prójimo. Todos los pecados ofenden a Dios, recuérdelo. A nosotros nos enseñaron que todos los pecados son iguales delante del Señor. Sí, pero les quedó faltando una parte. Aunque todos los pecados son iguales, lo que cambia son las consecuencias. Porque no es lo mismo una persona que miente a una persona que mata. Si bien es cierto, ambos son pecados, las consecuencias del uno y del otro serán ¿qué? Diferentes. Entonces, agrupemos los pecados. Los que están contra mi prójimo. Entonces podremos decir el codiciar lo que el prójimo tiene, la envidia, la codicia, el adulterio, la avaricia, la mentira, la calumnia, son contra el prójimo, aunque ofenden a Dios. Hay un segundo grupo de pecados, los que son contra mí mismo. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El tema de las adicciones, un adicto ¿a quién perjudica? A él mismo. Una persona que no se alimenta bien, que sufre de gula o trastornos alimenticios, peca contra él mismo, ¿sí? Entonces hay pecados contra nosotros mismos. Ahora, aunque es pecado y ofende a Dios, es contra mí mismo. Pero hay otro pecado, otro grupo de pecados que es contra Dios directamente. Estos pecados encierran la idolatría, encierran la hechicería, encierran las artes mágicas, el ocultismo, la adivinación. Estos pecados son directamente contra la gloria del Señor. Entonces están en tres grupos diferentes, todos son pecados, consecuencias de cada uno serán distintas y diferentes. Cuando una persona tiene un ídolo, ofende gravísimamente al Señor, gravísimo. Entonces, ¿qué es el pecado? Es todo aquello que desagrada al Señor. Todo lo que hacemos que está mal ante los ojos del Señor. Entonces, póngale el fruto, pecado. Entonces la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? Resulta y pasa que hay mucho cristiano en el mundo. Mucho, eso, todo el mundo es cristiano. Bueno, mucha gente es cristiana. O dicen ser cristianos. Realmente a mí no me impresiona que me hable de Biblia, no me impresiona el conocimiento, no me impresiona que ore y que la gente se caiga y le dé la chiripiorca. Eso a mí no me impresiona. ¿Qué me hace ver si verdaderamente es o no es? Como un árbol, los frutos. Si usted le ve a esa persona frutos dignos de arrepentimiento, de cambio, verdaderamente es un creyente. Si no da frutos, si sigue siendo mentiroso, si sigue siendo estafador,
si sigue siendo mañoso, si sigue siendo vengativo, si sigue enredando, si sigue haciendo trampas, si lleva cuentas fraudulentas, si es una persona deshonesta, etcétera. Hermano, puede estar todos los días congregándose, pero no es un verdadero árbol del Señor. ¿Qué muestra qué tipo de árbol es? El fruto. Le voy a poner ejemplos. Si yo estoy en el campo para mí todo es verde. Yo no le puedo decir, ese árbol, yo bueno, conozco algunos árboles. Eso es una ceiba. Bueno, entonces sé que es una ceiba. Puedo decirle, eso es un árbol de guayabas, eso es un árbol, eso es un pino, pero que yo sepa de árboles, no. Pero si hay algo que nos muestra qué tipo de árbol es el fruto. Entonces cuando usted ve los aguacates, usted dice, eso es un árbol de aguacates porque da aguacates. Eso es un árbol de guayabas porque da guayabas. Eso es un árbol de naranja porque tiene naranjas. O sea, el fruto me habla de ¿qué? Del árbol. Entonces, mi vida pecaminosa, que es un fruto que la gente ve, que la gente observa, que es algo visible y que no solo la gente ve, sino que la Biblia dice que somos cartas leídas, que nos ven también las tinieblas y nos ven en la luz. Tus frutos hablan de qué tipo de árbol eres. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Entonces, ¿cómo me identifico yo si soy verdadero o no? Observe los frutos. Es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona correcta, es una persona que habla la verdad, es una persona que no calumnia a nadie, es una persona que no trampea a nadie, es una persona obediente, es una persona sujeta. Los frutos. Ok, entonces el fruto es todo lo que desagrada a Dios. Siguiendo en el árbol, en la parte de abajo dice tronco. Allí en el tronco usted le va a colocar la segunda cosa que nos dice Éxodo 34:7. Dios perdona la rebelión. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es la suma de los pecados de cada generación. Se lo voy a plantear así. Cada generación le pasa a la siguiente generación un legado, sea bueno o sea malo. Recuerde que la herencia es un bien material que se cede y un legado es algo emocional o espiritual que se transfiere también. Entonces, ¿qué es el tronco? El tronco es la suma de los pecados de mis antepasados. ¿Qué es el tronco? Es cada generación que hizo algo malo. Les voy a poner un ejemplo. Mi abuelo, y ahí está viendo la transmisión Claudia, hay gente que me conoce desde niño. Mi abuelo fue un hombre muy inteligente, fue un hombre muy capaz, fue un hombre con unos talentos extraordinarios, pero mi abuelo fue alcohólico. ¿Cómo fue mi abuelo? Alcohólico. Al punto que mi abuelo fallece, vivía en una casa solo porque no podía, por su nivel de alcoholismo, convivir con nadie más. Entonces, mi abuelo fallece por un problema de alcohol. Si yo me voy más atrás, el papá de mi abuelo era el mismo problema, una adicción al alcohol terrible. Si vengo más adelante, mi papá también tuvo problemas con el licor y con otras cosas. Y yo finalmente también estaba a los 12, 13 años enredado en 1000 cosas. Entonces, ¿qué es la rebelión? La rebelión es la suma de los pecados de cada generación. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando se parte un tronco a lo ancho, no a lo largo, sino a lo ancho, usted va a ver unas vetas o unos cantos. Son unos círculos de la madera. Son unos anillos que vienen desde el centro y la madera tiene esas vetas. ¿Qué significa cada veta? Significa los años de vida de aquel tronco. Entonces, cuando una generación peca y le hereda a otra generación, ese tronco que se llama rebelión se robustece. La siguiente generación practicará
el pecado de sus antepasados, pero serán aún más fuertes en ellos. Por esa razón es que hay personas que nacen propensas a ciertos pecados, porque los heredamos como genéticamente. Entonces, cada generación que practica el mismo pecado, lo que hace es engrosar ese tronco que se llama como rebelión. ¿Qué es la rebelión? La suma de los pecados de mis antepasados. Pero finalmente el tronco, este árbol, tiene algo que se llama la raíz. ¿Qué es la raíz? La iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Etimológicamente hablando, la palabra iniquidad significa lo torcido que heredamos de nuestros antepasados. Escúcheme con mucha atención. ¿Qué es iniquidad? Es lo torcido que heredamos de nuestros antepasados. Entonces, yo tengo una herencia genética. Yo tengo de mi papá, yo tengo de mi mamá, pero usted va a descubrir a través del estudio Rompimiento de Maldiciones Generacionales que usted es la suma de 14 personas. 14 personas pusieron en ti genéticamente algo para lo que tú eres. Entonces, genéticamente, por mi línea genética, vienen cosas muy buenas, porque uno hereda cosas buenas, le puedo decir rasgos físicos, son genéticos, hay cosas genéticas que uno heredó, talentos. Por ejemplo, mi abuelo fue muy buen dibujante, mi papá un excelente dibujante y a mí me fascina el dibujo. Entonces, a mí no me enseñaron, nací con eso. Y así usted también nació con cosas. Hay gente que nació talentosísima para el fútbol. Gente que coge un instrumento. Yo nunca pude aprender a tocar un instrumento. No soy muy musical, aunque me gusta la música y me gusta adorar, pero no se me dio tocar un instrumento. Pero hay gente que con una facilidad toca. Y pregúnteles, ve, en tu familia, sí, mi papá, mi abuelo tocaban la guitarra, el tiple, tocaban el piano, tocaban algún instrumento. O sea, hay cosas que genéticamente se heredan. De hecho, le voy a contar una cosa, que es algo muy lindo. Antes de tener nuestro hijo, nosotros hicimos todo un proceso con mi esposa. Nosotros llevamos 21 años juntos y mi hijo el próximo año, si Dios lo permite, cumple 6 años. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros no tuvimos hijos inmediatamente por una razón. La palabra semen viene de la palabra semilla. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando el hombre está íntimamente con la mujer, es la semilla que cae en la tierra. ¿Qué es el óvulo de la mujer? La tierra. Ahora, aquí ocurre algo fantástico. Entre más limpia esté esa tierra y entre más limpia esté esa semilla, mejor será ese fruto. Mejor será lo que van a hacer. Entonces, todo el proceso previo a uno concebir y engendrar, todo ese proceso es un proceso que la gente debería de hacer, limpiarse de cosas ante el Señor para que cuando nazcan tus hijos, nazcan con una menor carga de maldiciones generacionales, lo menor posible. ¿Cómo se hace eso? En procesos de dolor, en procesos personales, en procesos íntimos delante del Señor. Ahora, ¿qué es la rebelión? Es la suma de los pecados de mis antepasados. ¿Qué es la iniquidad? Es lo torcido que yo heredé de mis antepasados. ¿Qué vamos a ver aquí? Todo lo torcido que heredamos. Esta clase no es para lo bonito que heredamos. No vamos a destacar lo bonito, que seguramente tú lo tienes, que seguramente son muchas cosas lindas, sino que vamos a atacar lo torcido. Escúcheme, vamos a atacar ¿qué? Lo torcido que heredamos. Nosotros heredamos algo torcido que la gente que sabe de genética le llama patrón generacional. ¿Qué es un patrón? Esto me entienden, este lenguaje me entiende la gente que trabaja en fábricas o en modistería. Patrones son moldes. Entonces, cada generación hizo una imprenta. Cada generación imprimió algo. Y si ese molde quedó mal hecho atrás, viene defectuoso, pero la buena noticia es que en ti eso se va a romper.
en ti se va a romper esa maldición de desamor, de desamparo, de enfermedad, de tragedia, de pobreza, de ruina, de locura. Eso todo lo vamos a abarcar en estos días si el Señor así lo permite. Es tan tenaz esto de la genética que cuando una persona va a un médico, que normalmente los médicos no son gente de fe, usted no espera ir a un médico que le diga, tranquila, Dios te va a sanar. Bueno, hoy en día hay médicos cristianos, pero la gran mayoría de ellos son hombres de ciencia. Y son a veces, por su mismo oficio, tienen que ser crudos. Señora, tiene cáncer y le hizo metástasis. O sea, esa es una cosa loca. Entonces, no esperes que un hombre de ciencia te dé una palabra de fe. Sin embargo, le quiero decir que los médicos saben lo que son las generaciones y las herencias genéticas. Por eso, cuando una persona va al médico, le preguntan, ¿y en su casa ha habido diabetes? ¿Y en su casa alguien ha tenido cáncer? Porque ellos saben que hay enfermedades que genéticamente se pasan de una generación a otra. Eso no es nuevo, eso está hace miles de años. Estamos leyendo Éxodo, miles de años atrás. Entonces, ¿qué hace Dios? Volvamos a leer el versículo 7 de Éxodo 34 para que terminemos por hoy. Dice la palabra del Señor, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Lo torcido que heredamos de los antepasados, la rebelión, la suma de esos pecados, y el pecado, que es todo lo que desagrada al Señor. Entonces, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora dice aquí, ¿quién visita a Dios? La iniquidad. De esas tres cosas, ¿qué visita a Dios? La iniquidad. De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Permíteme leérselo en la versión Dios habla hoy. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. ¿Qué hace Dios? Castiga. No solo sobre aquel que cometió la falta, sino sobre hijos, sobre nietos, sobre bisnietos, sobre tataranietos. Y esto es aterrador, porque esto me abre a mí un panorama que antes estaba cerrado. Me abre un panorama hacia adelante y un panorama hacia atrás. Hacia atrás me muestra esto. Yo soy el resultado de las decisiones de mis antepasados. Yo soy el resultado de buenas decisiones o de malas decisiones. Y a futuro, lo que yo haga recaerá directamente sobre mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mire el nivel de responsabilidad de los actos. Porque Dios, para los judíos y el Dios de la Biblia, es un Dios generacional. Escúcheme. Todo judío, cuando ora a Dios, menciona 3 generaciones y dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Cuántas generaciones? 3. Todo judío sabe que Dios es generacional. Por eso, el judío toma decisiones no tanto pensando en mi hoy, sino en el legado, en la herencia que le voy a dejar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Porque Dios es un Dios, ¿qué? Generacional. ¿Qué hace Dios? Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Nueva Traducción Viviente dice, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados, dice, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Toda la familia. Y usted aquí va a descubrir cómo toda tu familia ha sido afectada por algo. Nosotros llevamos
años haciendo este trabajo, años. Y podré contarle algunos testimonios de mi vida y de la vida de otras personas. Y usted va a descubrir, y usted va a decir, hay familias donde marcado la pobreza, pero de una forma extrema, pobreza, ruina, siempre alcanzado. Familias enteras marcadas por una maldición generacional de pobreza. Familias enteras marcadas por la inmoralidad. Familias donde ha habido incesto, violaciones, temas de homosexualismo, una cosa tenaz. Familias enteras marcadas. Familias enteras de fracasos matrimoniales, uno tras otro, uno tras otro. Familias enteras adictas a algo, familias enteras. Lo bueno de esto que usted va a hacer es que no solo te va a traer libertad a ti, sino que le va a traer libertad no a tus antepasados, sino a tus generaciones. Eso va a ser glorioso. No solo es por ti, sino para los tuyos. Algo glorioso y poderoso. Debo parar allí por el tiempo, pero vamos a seguir si Dios nos presta la vida. Apenas estamos comenzando. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor. Te agradecemos porque si conocemos la verdad nos hará libres. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, pero a llevarla a la acción, a los hechos. Y hoy, Señor, reconocemos que hay 3 cosas por las cuales yo tengo que pedir perdón. Por mis pecados, pero también por los pecados de mis generaciones anteriores, llamados la rebelión y llamada la iniquidad. Perdona la iniquidad de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Perdona las ofensas y transgresiones de ellos. Perdona si en mi familia ha habido homicidios, si en mi familia se practicó la brujería, si en mi familia ha habido inmoralidad, si en mi familia ha habido violencia, si en mi familia se practicaron abortos, si en mi familia hubo hechiceros, agoreros, si en mi familia hubo idolatría, si en mi familia hubo estafa, Señor. Y hoy, a partir de hoy, quiero renunciar a toda maldición generacional en mi vida como consecuencia de los errores de mis antepasados. Te doy muchas gracias en el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.